hermanos, tengan todos muy buenos días. Estamos en la serie reordenando nuestra perseverancia en el partimiento del pan. Estamos agradecidos al Señor por la palabra que el Señor nos ha mostrado el domingo pasado y continuamos revisando y identificando lo que el Señor nos ha revelado ya en su palabra, demostrarnos que Él es el pan vivo, que Él es el pan que desciende del cielo. Les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 6, versículos del 31 al 35. Juan capítulo 6, versículos del 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis hermanos, nos encontramos frente a una revelación extraordinaria de parte de Jesús mientras está compartiendo esta revelación que de una forma u otra para nosotros va a impactar nuestras vidas como lo hizo también con todos aquellos que identifican y reconocen al Señor como su Señor y Salvador. Es muy importante entender que esta historia se encuentra situada entre el verso 25 hasta el verso 59, donde vamos a encontrar una serie de situaciones frente a lo que el Señor estaba revelándoles en ese instante. Podemos encontrar que cuando Jesús hace referencia de que Él es el pan de vida, va a encontrar una serie de conflictos y dificultades para que algunos lo puedan aceptar. Porque inicia en el verso 25 donde dice: hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, vamos a encontrar que aquí el Señor les está diciendo: cuidado con tu manera de pensar, cuidado con qué intención te presentas delante de Dios. Cuidado con la forma como tú estás llegando delante de Él. Porque el Señor está diciéndoles con claridad a aquellas personas que solamente se habían acercado por una satisfacción personal, por un deseo personal de conseguir algo. El hombre siempre está acostumbrado a buscar las cosas y considerar que éstas, si son convenientes para él, si algún provecho puede obtener de ellas, entonces hay que estar en ese lugar. Hay que seguir en ese sitio. ¿Alguna ventaja, algo que sea beneficioso para nosotros? Bueno, entonces podemos estar allí. Mientras que el Señor le dice: cuidado, esta no es la forma como debes de acercarte al Señor. Esta no es la manera como te debes de presentar. Si te presentas delante de Dios, tienes que entender primeramente quién es Dios. Tienes que comprender quién eres tú, cuál es tu condición. Y a medida que te vas dando cuenta de quién eres tú, producto de lo que la palabra de Dios te va a mostrar, revelándose y mostrándote a ti en tu condición de pecador, es allí cuando nosotros, reconociendo nuestra condición de pecadores, nos acercamos al Señor con una actitud de vergüenza y búsqueda de perdón delante de Él. Pero vemos que en los versos del 25 en adelante nos habla de la forma como ellos se habían acercado.
Habían experimentado entonces la multiplicación de los panes y algunos de ellos se habían saciado y se habían sentido pues ya satisfechos con lo que habían comido, y por ello entonces el Señor les hace referencia porque ellos estaban ahí. No estaban buscándolo por lo que se había dado en su momento, sino por lo que ellos habían sentido complacencia y satisfacción en haber comido y haber sentido satisfecho de todo lo que había sucedido. Mis hermanos, tenemos que cuidar mucho nuestra manera de vivir delante del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado por la forma como nos acercamos delante de Él. Como tú y yo sabemos, Dios no puede ser burlado. Y por esta misma razón, Dios, que nos conoce a profundidad, sabe exactamente nuestras intenciones. Por eso, cuando nos acercamos al Señor, tenemos que hacerlo de la manera correcta. Pero cuando empieza toda esta historia, cuando se da esta situación tan trascendental, encontramos entonces que nace aquí una pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es aquí donde el Señor le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le ha enviado, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y es que es importante, mis hermanos, que nosotros reconozcamos quién es el Señor en nuestras vidas. Es trascendental entender que Él vino y Él descendió a este lugar donde estamos tú y yo, y lo hizo porque nos ama, y lo hizo para darse a sí mismo por amor a ti y a mí. Por ello, mis hermanos, cuando nosotros vemos que el Jesús comienza a hacer referencia de esta revelación tan importante para toda la humanidad, esta revelación que para nosotros cambia por completo el sentido de nuestras vidas, que nos pone en una posición distinta a la que teníamos antes y nos encamina en la dirección correcta delante de Dios. Esta revelación, mis hermanos, que ha sido dada, es tomada de diferentes formas por aquellas personas que estaban en ese lugar. Cuando vemos en el versículo 30, mirando en el capítulo 6 de Juan, dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y entonces vemos aquí que la gente está más a la expectativa de mirar qué cosas visiblemente extraordinarias podrían presentarse como una carta de presentación que pueda satisfacerlos a ellos para que una vez que ellos puedan sentirse complacidos nuevamente de lo que están viendo, puedan decidir seguirlo. Aquí entonces lo que vemos eran hombres que sencillamente estaban esperando y buscando el resultado de lo que podrían ver en Jesús para ver si es que tomaban una decisión de seguirle a Él. Por eso dice ahí claramente, ¿qué debemos hacer para poner en práctica tales obras? Jesús les está diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y ahí es donde nace entonces esta segunda pregunta como una intención de menoscabar o reducir lo que Dios estaba diciendo en ese instante, al mencionar, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Aquí entonces es donde entra toda esta parte de la historia. Es importante conocer este instante previo a lo que hemos leído, porque encontramos aquí
a hombres que estaban jactándose de lo que habían recibido sus padres en el desierto, sintiéndose orgullosos de lo que ya habían logrado y de lo que ellos eran y de dónde provenían. Y por ello, mis hermanos, esa soberbia se vuelve en una ceguera total. No se daban cuenta que a quien tenían al frente era el pan de vida. Tenían al frente la revelación misma de Dios hecho hombre en la tierra. Estaban hablando con aquel que venía a salvar la vida de cada uno de los que estaban ahí presentes y a salvar la vida de todas las generaciones. A darnos la posibilidad de encontrarnos con el Padre por medio de la obra maravillosa de Cristo Jesús, la cual fue dada en la cruz. Ellos no estaban mirando lo que el Señor estaba revelándoles en ese instante. Lo que ellos querían era ver para creer, era una acción visible en el momento, y eso todavía, que aún viéndolo, ellos tendrían que evaluar si verdaderamente lo seguían o no. Esto, mis hermanos, es lo que se ve en este tiempo. En la actualidad la gente está acostumbrada a conseguir las cosas y a sentirse satisfechos consigo mismo con todas las cosas que puedan conseguir y lograr. Es esto, mis hermanos, lo que se convierte en ese peso que detiene a muchas personas en avanzar y poder mirar lo que Dios quiere mostrarles. Se sienten cargados con tantas cosas y se sienten orgullosos de todo lo que ponen sobre sus hombros para que esto pueda convertirse como especies de pavos reales para poder exhibir todo lo que ya tienen, poseen o lograron. Nada hay en nosotros, absolutamente nada, que pueda tener mérito alguno frente a la palabra de Dios. Y Dios les está revelando en ese instante que Él es el verdadero pan de vida. Y es aquí entonces donde nace todo lo que viene a continuación. Porque cuando en el verso 31 dice, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren cómo se habrán sentido de orgullosos de lo que estaban diciendo. Y Jesús entonces viene y les dice lo siguiente, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les está diciendo entonces, de aquello que tú te jactas, de aquello que tú te sientes seguro, de aquello que tú te sientes orgulloso que has tenido, que has conseguido, que consiguieron tus padres y todo lo demás, de aquello que aún recibieron, no se compara con lo que tienen al frente. No se comparan con lo que están por recibir. Pero ellos no lo observaban de esa manera. Por eso es que entonces dice, es el verdadero pan del cielo. Y ahí viene en el verso 33 al decir, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ese pan del cielo que ha descendido para dar vida al mundo es Jesucristo, nuestro Señor. Frente a esta revelación, encontramos una ceguera total por parte de ellos. Porque ellos lo primero que dicen, nuevamente en esa posición de tener, de querer, de poseer, Señor, danos siempre de este pan. Porque entonces están escuchando que se vuelve más interesante. Pero Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto debe haber sido para ellos lo más confrontativo que pudo haber tenido en ese instante, pero no comprendían lo que estaba el Señor mostrándoles. Él estaba hablando de una revelación extraordinaria y ellos no podían comprenderlo. ¿Qué es lo que impide al hombre entender la palabra de Dios? Es el ruido del mundo, es el ruido de la soberbia,
Es el ruido de la altivez, ese ruido de la autosuficiencia, ese ruido de todas aquellas cosas que siguen dando vueltas en nuestra cabeza y que no nos permiten escuchar la palabra de Dios que debería de llegar a lo más profundo de nuestro ser, que debería de quebrantar todo nuestro orgullo, soberbia, altivez, autosuficiencia. Todo esto debería quedar quebrantado y deberíamos de postrarnos delante del Señor y decir sencillamente: Padre, soy pecador. Padre, mi soberbia me ha mantenido en una posición que no debería estar. O me he sentido orgulloso de cada cosa que he ido logrando y por ello, Señor, me he olvidado de ti. Podríamos decir: Señor, tantas cosas que he ido acumulando y he ido consiguiendo y ninguna de estas, Señor, fueron presentadas delante tuyo, sino más bien las obtuve porque quería tenerlas. Y esa manera de vivir era muy contraria a lo que tú esperabas de mí. ¿Cuántas cosas podríamos, mis hermanos, decir? ¿Cuántos detalles podríamos mencionar nosotros? Cada uno de nosotros deberíamos de hacer una reflexión profunda, porque hemos estado tomando decisiones que no son las correctas. Debemos entonces de acercarnos al Señor y decirle: Padre, me presento delante de ti, considerando que todo lo pasado carece de valor, mirando que una palabra tuya es suficiente y reemplazaría cualquier conocimiento recibido en el pasado, porque es el maná tuyo el que anhelamos, es tu palabra lo que esperamos y deseamos día a día. Es el deseo profundo de nuestro corazón, esperar y anhelar, Señor, aquello que tú nos quieras dar. Tenemos que reconocer, mis hermanos, el origen divino. Él es el pan que descendió del cielo. Dejó el lugar que tenía por ti y por mí. Dejó todo el honor, toda la gloria que Él se merece y decidió venir en forma de hombre, nacer en un lugar apartado, como nos enseñaba el pastor, en Belén, llamada casa de pan. Y por ello, mis hermanos, hoy la pregunta sería: ¿de qué manera? ¿De qué manera tú estás honrando al Señor con tus vidas? ¿De qué manera le has dicho en estos días: Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga, quiero sujetarme a ti para vivir en tu voluntad? Pero Señor, más anhelo que tú me puedas sostener, porque en ti estoy realmente seguro. Tu vida y mi vida, mi hermano, carecen de valor si no están puestas delante de Dios. Nosotros somos como trapos de inmundicia que realmente no merecen ningún valor. Entonces nada de lo que podamos hacer tiene valor alguno si es que éstas no son hechas para honrar a Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, anhelo en el Señor animarte a que puedas buscar de Él día a día. Te invito a que puedas identificarlo y reconocerlo como lo que Él es, tu Señor y tu Salvador. Nuestras vidas adquirieron sentido en el momento en que el pan, el verdadero pan de vida, descendió a la tierra y decidió dar su vida por amor a nosotros. Es ese motivo por el cual tú y yo estamos hoy aquí, recordando que Él nació en Belén, casa de pan, para traernos
el verdadero alimento de vida. Jesús nos los dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios es todo lo que necesitamos para verdaderamente vivir, y es el Señor en quien nosotros estamos hoy confiados y seguros en Él, y en quien tenemos también que glorificar con nuestras vidas su nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor nuestro. Amén.